Ok, chicos, vamos a ir con la parte teórica de qué es un texto y cómo reconocer los tipos de textos en general. Muy bien, cuando hablamos de un texto, vamos a definir de la siguiente manera. ¿Qué es un texto? Vamos a decir que es un conjunto ordenado de ideas. Recuerden, chicos, que ya hemos desarrollado algunas clases previas en las cuales ya se ha explicado de qué es un texto. Y la definición de un texto era que era un conjunto ordenado de ideas, y eso es lo que tengo que leer en un texto. Tengo que leer ideas que están relacionadas entre sí. Una idea se relaciona con otra, y al final todas estas ideas giran en torno a un tema. Esta vendría a ser la definición básica, elemental, en este caso, de un texto. Entonces, en conclusión, ¿qué es un texto? Es un conjunto ordenado de ideas, hay una secuencia de ideas, etcétera, que giran en torno a un tema. Muy bien. Otras definiciones un poco más detalladas de qué es un texto vendría a ser esta otra definición. Fíjense, viene a ser una unidad máxima y total de la comunicación. Esa es otra definición. ¿Qué quiere decir esto? Es una unidad máxima de la comunicación, el texto. Enunciado o conjunto de enunciados con sentido unitario. O sea, son varios enunciados los que se te va a presentar dentro de un texto. Muy bien. Tres definiciones de qué es un texto. Muy bien. Sigamos. Veamos algunas propiedades o llamado también algunas características de un texto. ¿Cuáles son las características elementales, básicas que tiene que tener un texto? Vamos a ver cuáles son esas características. ¿Sí? Muy bien. Veamos, características elementales de un texto. Muy bien. Vamos a decir lo siguiente. Primero, un texto tiene que tener tres partes importantes, fundamentales, esenciales. ¿Cuáles son estas? La primera vendría a ser la cohesión, la segunda vendría a ser la coherencia y la tercera vendría a ser, chicos, la adecuación. ¿A qué se refiere estas tres partes de un texto? Comencemos con la cohesión. ¿Qué quiere decir que un texto tenga buena cohesión? Cuando afirmamos de que un texto tenga buena cohesión, nos hacemos referencia a la estructura sintáctica de un texto. Bueno, y la gran pregunta sería, pues, ¿qué estudia la sintaxis? La sintaxis se encarga, en este caso, del análisis de cómo se enlazan las ideas con otras. ¿Sí? ¿Cuál es un modificador directo, un modificador indirecto? ¿Cuál es una idea principal, secundaria? Ese enlace de ideas, inclusive a través de los conectores, se encarga de estudiar la sintaxis. Entonces, que un texto tenga cohesión quiere decir que esté enlazado de la manera apropiada. Justamente aquí tengo, chicos, algunos reyes magos. Tengo los tres reyes magos. Dice, uno está agarrando en este caso el sujeto, el otro el verbo y el otro en este caso el predicado. Entonces, la sintaxis se encarga de eso, de ordenar correctamente. Cada palabra tiene que ir en un lugar determinado. Pero esto ya viene a ser un tema eminentemente de gramática. Entonces, ya saben, ¿qué significa que un texto tenga cohesión? Tenga un enlace correcto de ideas para que tenga una idea clara de qué se quiere comunicar a través de ese texto. Muy bien, segunda característica del texto. La segunda característica viene a ser, chicos, esta de acá, la coherencia. ¿Qué es la coherencia? Cuando un texto es coherente, cuando tiene una unidad de ideas. O sea, por ejemplo, yo no puedo hablar, por ejemplo, de el coronavirus y luego cambiar drásticamente, en este caso, a un tema de filosofía, etcétera, ¿no? Entonces, es importante mantener siempre una unidad de ideas. O es que también este tema filosófico tenga que hablar del coronavirus, tiene que tener un enlace de ideas. Entonces, a esto le vamos a llamar, chicos, unidad de ideas o unidad comunicativa. A esta característica del texto se le llama o se le conoce con el nombre de coherencia. Entonces, un texto es coherente, repito, un texto es coherente cuando tiene una unidad de ideas. Muy bien. Tercera característica del texto, situación comunicativa o adecuación. Veamos, ¿por qué se le llama adecuación? Todo texto tiene que estar contextualizado en un determinado lugar, en un determinado espacio y en un determinado tiempo. Se tiene que adecuar al contexto, ¿sí? Entonces, a esto se refiere la situación comunicativa a quien se dirige. Recordemos que los textos se adecúan a ciertas circunstancias del tiempo. Por ejemplo,
no sería, por ejemplo, oportuno escribir un texto ahora en estos mismos momentos sobre el tema del coronavirus porque ya pasó, quizás nadie lo podría leer. Pero en cambio, si yo escribiera posiblemente un texto, una obra literaria, un escrito, un análisis del coronavirus en época de pandemia, estaría adecuado a ese determinado contexto. En términos muy sintéticos, cuando hablamos de la cohesión, estamos hablando de los enlaces de las ideas. Cuando hablamos de coherencia, estamos hablando de la unidad de ideas, ¿sí? La unidad de significados. Y la adecuación se refiere a cómo tú adecuas ese texto a un determinado contexto. Pero el día de hoy vamos a hablar de los tipos o tipología de textos, de acuerdo en este caso al texto que tú tienes ahí en casa. Muy bien, tipos de textos. Esto se llama tipos de textos por el contenido. O sea, ¿qué contiene este texto? Vamos a hablar de textos narrativos. ¿Qué son los textos narrativos? Muy bien, los textos narrativos, así como podemos leer en la parte de arriba, un narrador cuenta una determinada historia sobre un personaje. Estos personajes pueden ser reales o pueden ser personajes imaginarios. Entonces, elementalmente, en los textos narrativos, vamos a contar con un determinado narrador, una persona que nos va a relatar hechos, sucesos, que son protagonizados por un determinado personaje. Muchas de las obras, por ejemplo, narrativas literarias o un cuento, si ustedes se dan cuenta, tienen personajes, tienen sucesos, hechos, acontecimientos. Y bueno, estos personajes o estos sucesos pueden ser reales o imaginarios. Estos se desarrollan en un tiempo, en un lugar determinado. Por ejemplo, pongamos como ejemplo el cuento del gallinazo sin plumas. Es un texto narrativo. Tenemos personajes como, por ejemplo, tenemos Don Santos, el cerdo, que es otro protagonista, Enrique, etcétera, que son personajes de esta historia. Y estos se van a desarrollar en un determinado tiempo y en un determinado lugar. A este tipo de textos le vamos a conocer, chicos, lo vamos a conocer con el nombre de textos narrativos. Algunos pequeños detalles que vamos a apuntar, chicos, sobre los textos narrativos. Uno, en los textos narrativos, como podemos ver en esta imagen, existen diferentes personajes, ¿no? Bueno, en este caso este viejito está narrando, pues, ¿no? Seguramente está dando a conocer algún personaje principal, secundario, protagonista. Ese es un texto narrativo. Siempre tiene personajes. Muy bien, quien relata es un narrador. Recuerden que el narrador puede ser un narrador real o también puede ser un narrador imaginario. Tú puedes ser un narrador protagonista, etcétera. Bueno, existe un narrador, una persona que te va a relatar la serie o la sucesión de hechos que se van a dar a conocer dentro de la historia. La otra característica, que también lo puedes ver en tu libro, es que se desarrollan en un determinado lugar, en un determinado espacio, en un determinado contexto. Por ejemplo, les comentaba el cuento del gallinazo sin plumas de Julio Ramón Ribeiro. Esta narración se adecua directamente, chicos, en este caso en los muladares de Lima. Allá entonces es un texto narrativo porque tiene un lugar donde se desarrolla un protagonista. Otra característica, existe un tiempo. Bueno, normalmente los tiempos en las narraciones comunes y corrientes son de manera lineal, hay un inicio, hay un nudo y hay un desenlace. Sin embargo, existen también otros tipos de tiempos en algunos textos narrativos. Hay obras literarias o narraciones en las cuales, por ejemplo, se empieza con el final y termina en el inicio. Existen ese tipo de cosas que ya es un tema un poco más detallado. Sin embargo, ya saben, existe tiempo, existe un lugar, existen personajes y existe una persona que va a dar a conocer una narración, ¿no? Una descripción, etcétera, de la sucesión de acontecimientos. Recuerden también que los textos narrativos, en su mayoría, siempre van a utilizar verbos de acción. Érase una vez un hombre que caminaba, muy bien, verbos de acción, caminaba, cantaba, saltaba, mataba, alucinaba, etcétera. Verbos que indican ciertas secuencias de acciones. Muy bien. En los textos narrativos, chicos, por ejemplo, podemos encontrar algunos ejemplos nada más, por ejemplo, las novelas, los cuentos, las noticias, ¿sí? Hay noticias que son narrativas, por eso hay narraciones, ¿no? De narraciones noticiosas, y también existen también, por ejemplo, las fábulas, que también son narraciones, las leyendas, etcétera, etcétera, y una subclasificación de los textos narrativos. En conclusión,
Ya sabemos, chicos, que los textos narrativos tienen personajes, lugares, tiempos y existe un narrador. Segundo tipo textual. Veamos con este segundo tipo textual. Veamos este segundo tipo textual. Estamos hablando de los textos descriptivos. ¿Qué son los textos descriptivos? Son textos que nos van a dar a conocer características, de una persona, de un animal, ¿sí? De un lugar, de un objeto. Podemos describir muchas cosas. También podemos describir en este caso nuestros propios sentimientos. Los textos descriptivos, recuerden, una palabra clave es que siempre te van a dar a conocer características de algo. Muy bien, te van a dar a conocer detalles o cualidades. Por eso la definición dice así: presentan los rasgos o las partes de un ser vivo o de un objeto, lugar o situación. Los textos descriptivos, repito, detallan cualidades, dan características. Por ejemplo, yo puedo decir la descripción de mi perro. ¿Cómo es mi perro? Tiene hocico largo, tiene ojos saltones, es de color marrón, etc. Estoy dando a conocer características. Muestra características de una persona, animal, cosa, etc. Yo puedo darles, por ejemplo, una descripción de mi cámara fotográfica. ¿Cómo es mi cámara fotográfica? Etcétera. Entonces, los textos descriptivos tienen esta característica. ¿Okay? Muy bien. Responden a la pregunta, ¿cómo es? Por ejemplo, ¿cómo es este perrito? Es juguetón, es alegre. Pueden haber dos tipos de descripciones, descripciones internas y también descripciones externas. ¿Cómo son? También responde a esta pregunta. Muy bien, entonces, ahí, chicos, tienen los textos descriptivos, otro tipo de textos. Vamos con el siguiente tipo de texto. Estos textos llevan por nombre textos expositivos. Bueno, la primera pregunta o indagación que nos vamos a hacer es, ¿qué cosa es una exposición? Una exposición, chicos, es la explicación de un tema, ¿sí? Exposición de un tema. Por ejemplo, en algún momento te han pedido que tú hagas una exposición, tal vez en el colegio, por ejemplo, una exposición en una feria de ciencias. ¿Qué has hecho? Has dado a conocer un tema de manera objetiva, de manera real, ¿sí? Una información clara y precisa. Solamente es dar a conocer información. Entonces, los textos expositivos dan a conocer un tema. Nada más, solamente dan a conocer. No dan puntos de vista ni nada por el estilo, solo dan a conocer, en este caso, temas. Muy bien, aquí algunas características. Explica de forma objetiva hechos ocurridos. Segunda característica, en los textos expositivos son aquellos textos en los cuales podemos identificar cuál es la idea principal, cuál es la idea secundaria. Como normalmente en los textos expositivos se dan a conocer hechos reales, objetivos, van a dividirse estos en ideas principales e ideas secundarias. Normalmente aquí se encuentran, por ejemplo, chicos, los artículos de divulgación científica. ¿Sí? Responde a la pregunta, ¿qué es así? Para dar a conocer un determinado tema. Muy bien, sigamos con más tipos de textos. Veamos. Veamos ahora los textos argumentativos. ¿Qué son los textos argumentativos? Los textos argumentativos son aquellos textos que transmiten un punto de vista de cualquier persona, ¿sí? Entonces, cuando tú notes en el texto, al momento de leer ese texto, notes que alguien está dando a conocer un punto de vista, una manera de pensar, automáticamente estamos hablando de un texto argumentativo, porque va a haber un punto, y en un punto de vista, ¿qué nos podemos dar cuenta? Nos podemos dar cuenta que un punto de vista puede estar a favor o puede estar en contra de una idea, ¿sí? Una opinión. Y normalmente los argumentos van a dar a conocer pruebas sobre esa tesis, pues, ¿no? Entonces, un texto argumentativo, repito, da a conocer puntos de vista, opiniones, da a conocer pruebas, razonamientos o argumentos que estén a favor o en contra de algo. Por ejemplo, puedo hacer un texto argumentativo a favor del aborto. Entonces, si yo escribo un texto argumentativo a favor del aborto, voy a dar a conocer mis puntos de vista, ¿sí? Con argumentos, con razonamientos, demostrando que estoy a favor del aborto. Y si estoy en contra, también sería otro texto argumentativo. ¿Qué voy a dar a conocer? Puntos de vista. Muy bien, responde a las preguntas básicas de qué pienso sobre qué y por qué lo creo. Y dice, ¿por qué lo creo, no? Bueno, ¿por qué lo creo? Aquí normalmente se encuentran los artículos de opinión. En un texto argumentativo siempre se va a dar a conocer una tesis, un argumento y se va a dar a conocer una conclusión. ¿Cuál es mi punto de vista? ¿Cuáles son mis argumentos? ¿Sí? ¿Y cuál es la conclusión a la que yo he llegado? Se transmite, repito, un punto de vista. Entonces, chicos, a esto le vamos a llamar textos argumentativos. Y por último, para finalizar, tenemos los textos dialógicos.
Muy bien, ¿qué son los textos dialógicos? Ya su nombre te está dando a conocer a qué se refiere. Los textos dialógicos se refieren a textos que van a dar a conocer diálogos, reproducción de conversaciones, ¿sí? Que se mantienen entre diferentes hablantes, entre personas, ¿sí? Normalmente esto está representado a través del teatro, pero no siempre en el teatro son textos dialógicos. También existen partes narrativas, como también en textos narrativos existen pequeños diálogos. Muy bien, ¿qué dicen? Responde la pregunta, ¿qué dicen? Muy bien, lo encontramos normalmente en obras teatrales y en algunas narraciones. Recuerden que las narraciones también pueden tener diálogos. Sin embargo, las que siempre tienen diálogos son las obras teatrales. Muy bien, representa de manera literal las palabras del personaje. ¿Qué está diciendo? Hay un intercambio de palabras en los textos dialógicos y ahí justamente una imagen referente al tema para que te des cuenta pues que las obras de teatro, etcétera, siempre llevan por nombre textos dialógicos. Entonces, a esto, chicos, le vamos a llamar con el nombre de tipología textual. Hasta esta parte, chicos, la parte teórica de tipos de textos y qué es